Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a conversar un poco sobre un tema que muchas veces me consultan porque está en una de las clases, donde yo hablo que en realidad el proceso terapéutico, eh, el proceso terapéutico que implica, eh, eh, porque ¿a qué llamamos un proceso terapéutico? Vamos a rebobinar. Proceso terapéutico es un proceso dedicado a la transformación, la curación, en todo caso, de una problemática, de una enfermedad. En nuestro caso, en el proceso terapéutico pueden intervenir diferentes profesionales. Pueden intervenir solamente una nutricionista en una consulta individual, puede intervenir un equipo interdisciplinario de nutricionistas, psicólogos, profesores de educación física. Puede realizarse ese proceso terapéutico en forma interdisciplinaria e individual o en forma grupal. Y bueno, en ese proceso terapéutico la persona, digamos, tiene que ir modificando conductas, modificando actitudes, modificando creencias y comprendiendo, digamos, comprendiendo a partir de observar estas cuestiones, comprendiendo y modificando dichas conductas, ¿verdad? El objetivo de un proceso terapéutico en obesidad no es solamente el descenso de peso, como tantas veces lo decimos, porque el descenso de peso es el objetivo, o sea, digamos, para eso viene una persona, pero el objetivo básico es que esa persona pueda sostener el descenso de peso a lo largo del tiempo. Y ese descenso de peso se va a concretar y se va a sostener a lo largo del tiempo en la medida en que esa persona haya hecho cambios. Y no solo cambios en los hábitos, no solo en los hábitos, sino que básicamente lo que tiene que hacer cambios es en sus creencias, en su manera de pensar, en la manera en que procesa y lee lo que le pasa. Entonces, ¿de qué se trata un proceso terapéutico? ¿Y de qué se trata esto del observador interno? Se trata de que nosotros ayudemos a esa persona que tiene obesidad, a esa persona que transita esta problemática. Se trata de que lo ayudemos a despertar su observador interno. Vamos a hacer una pequeña digresión. ¿Qué es lo que le pasa en general a una persona que tiene obesidad? Le pasa que en general suele tener poco registro de lo que le sucede. En general suele justificar lo que le pasa, suele autoengañarse, suele adjudicar sus fracasos en anteriores experiencias de adelgazamiento a los profesionales que lo atienden, a la dieta que le dieron, pero pocas veces hace una verdadera introspección acerca de lo que le ha sucedido, lo que le sucede o lo que le puede suceder, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay varias razones para pensar. Una de ellas es que en general y muchas veces la obesidad es una problemática que tiende a minimizarse. Y entonces, como yo les digo siempre, los pacientes dicen, bueno, lo que me pasa son todas excusas, ¿no? Que es una reflexión habitual, o los, eh, los gordos somos todos así, usando inclusive un lenguaje despectivo, o soy un desastre, nunca voy a cambiar, que es usando un lenguaje hipercrítico, ¿verdad? ¿Y qué sucede con los profesionales? Bueno, si en general, digamos, la persona acude a un médico, el médico, bueno, lo manda a hacer una serie de estudios y probablemente le dé unas ciertas indicaciones o alguna medicación, pero no profundice demasiado en lo que le pasa. Quizás si va a una nutricionista o a un nutricionista,
la profesional o el profesional se esmeren en prepararle un plan alimentario y básicamente en responderle a sus interrogantes. Entonces yo digo, bueno, esto que suele suceder, porque en general la persona que tiene obesidad, en mi experiencia, es que siempre habla de que las cosas le dan o no le dan resultado y habitualmente pregunta. ¿Está mal preguntar? No, no está mal preguntar, seguramente. Pero muchas veces los profesionales que atendemos esta problemática nos vemos como en una especie de demanda de darle permanentemente respuestas, tips, estrategias, técnicas, siempre darle, siempre darle. Es como si no fuera suficiente lo que le damos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué se trata un proceso terapéutico y cómo llevarlo adelante favoreciendo justamente el cambio? Se trata de esto que les decía, se trata de despertar el observador interno. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que tenemos que permitir que cada persona pueda reflexionar sobre su conducta, sobre sus emociones, sobre su modo de vivir, sobre su modo de relacionarse. Cuando le damos, por ejemplo, un registro de comidas a la persona, muchas veces la persona no lo hace, muchas veces lo hace, lo trae como una especie de examen que tiene que ser evaluado por la nutricionista. Pero pocas veces lo que hacemos es preguntarle a la persona a ver qué piensa de ese registro, qué es lo que observa. Muchas veces los profesionales agarramos el registro, le marcamos, bueno, mirá, esto no, aquello sí. O muchas veces la persona dice, bueno, total, ¿para qué te lo iba a escribir si lo hice todo mal? Porque en realidad, cuando le damos un ejercicio al paciente, lo que nosotros tenemos que favorecer es que el paciente, que la persona pueda pensar en eso, pueda sacar conclusiones, pueda arriesgar hipótesis. ¿Qué pasó con estas comidas? ¿Por qué las realizaste? ¿Dónde estabas? Favorecer que el registro, para tomar como ejemplo justamente el registro, no se trata de algo que uno le dé para que eso le sirva para bajar de peso. Se trata de que pueda aprender de ese registro, pueda justamente darse cuenta de qué cosas le favorecen y qué no, qué horarios le favorecen y qué no. Solamente propiciando en el paciente esta calidad de observador interno es que la persona va a poder ir dándose cuenta y va a considerar beneficiosos aquellos ejercicios y aquellos interrogantes que le facilitamos. Por ejemplo, cuando le damos un ejercicio de imagen corporal a la persona y le hacemos los dibujos de cómo se ve y de cómo se registra, más que darle una interpretación nosotros acerca de lo que dibujó esa persona, lo que tenemos que preguntarle, qué piensa de eso que dibujó, por qué lo dibujó de esta manera y no de otra, qué diferencias ve entre la imagen de su cuerpo actual y la imagen de su cuerpo ideal, cómo se imagina en un futuro. Esas preguntas son disparadoras del observador interno. Cuando el paciente, la persona nos dice, bueno, yo quiero llegar a tal peso, y nosotros rápidamente le damos una respuesta de por qué sí o por qué no, la pregunta es, ¿para qué quiere llegar a ese peso? ¿Qué se imagina que sucedería? ¿Por qué tiene ese ideal de peso? ¿Por qué aspira a ese peso? Los otros días con una paciente que atendía, que atiendo vía online justamente, le preguntaba acerca de, o sea, está un poco detenida en su proceso y entonces yo le preguntaba cuál era el peso que ella quería llegar. Es una persona que pesa cerca de 100 kilos más o menos, ya bajó 12 y entonces me dice, yo quiero llegar a 70. Y yo entonces le empecé a preguntar, ¿por qué 70? Bueno, porque 70 sería un buen peso, porque 70 es el peso que pesé hace mucho tiempo,
porque creo que me vendría mejor. Entonces le pregunto, ¿pero cuánto hace que vos no pesas eso? Ah, no, nunca pesé eso. ¿Y cuál fue el peso que pudiste sostener? Bueno, no me acuerdo cuál peso me dijo, creo que 80. ¿Y qué te parecería pesar 80? Bueno, no debería. Fíjense, bueno, y así siguió, no voy a seguirles con todo el cuento, pero sí, fui indagando por qué ese peso de 70 y por qué no el de 80. ¿Qué pasaba con ese otro peso? ¿Mm? Ese otro peso aparentemente era un peso de gorda, el de 80, que no estaría bien pesarlo. ¿Mm? Cuando seguimos indagando, ella se fue dando cuenta de que eso era posible. Ahora fíjense, yo le podía haber dicho que sí o que no, en esa tendencia que muchas veces tenemos los profesionales a darles respuestas rápidas a los pacientes, en lugar de indagar, preguntar, escuchar, observar sus respuestas y básicamente facilitar el despertar de ese observador interno. Cuando la persona habla de sus emociones, ese es otro tema. No, yo como cuando estoy triste, cuando estoy contenta, cuando estoy de fiesta o cuando estoy deprimida. ¿Y eso qué quiere decir? Son todas excusas, responde la persona. Pero eso facilita el observador interno. Si nos quedamos con el tema de que son excusas, eso no facilita el despertar el observador interno. El observador interno se va a despertar en la medida en que esa persona se da cuenta o vaya descubriendo en qué horario lo hace, por qué lo hace, qué fantasías se le ocurren, qué es lo que resuelve, entre comillas, mágicamente cuando come frente a una emoción. ¿De qué emociones se trata? Porque cuando generalizamos, yo como por las emociones o son las emociones, generalización que a veces también podemos hacer los profesionales, ¿no? ¿De qué emociones se trata? ¿Qué emociones estamos hablando? ¿De la ira? ¿De la alegría? ¿Del miedo? ¿De la tristeza? ¿O estamos hablando simplemente de una sensación de inquietud que no se puede controlar? ¿O estamos hablando de que a lo mejor hace 10 horas que no come? ¿De qué se trata entonces esto de comer por las emociones o comer por las ganas de comer? Estas son las cuestiones que tenemos que poder escuchar del paciente. Despertar el observador interno implica también facilitarle a la persona de que pueda expresar lo que siente, ¿verdad? Esto también es una cosa interesante porque a veces los profesionales en el afán de motivar, en el afán de entusiasmar, es como que nos cuesta o cuesta por ahí facilitar que la persona pueda hablar de los sentimientos, entre comillas, negativos que tiene, ¿no? La persona, digamos, como profesionales, ya sea los psicólogos, que de eso estamos más acostumbrados y trabajamos con eso, pero los nutricionistas, que muchas veces se ven como, diría, sobrepasados por la emocionalidad de la persona y entonces muchas veces dicen, bueno, al final terminamos hablando de un montón de cosas. En realidad, lo que nosotros tenemos que poder facilitar en el paciente es que pueda manifestar su enojo, su desgano, poder escuchar con calma y creando un vínculo y tirando pistas, digamos, como para descubrir cuáles son las barreras que a esa persona le hacen sentirse de esa manera o de otra. De esto se trata entonces, despertar el observador interno. Cuando trabajamos en el consultorio, esa interacción se establece entre el paciente y el terapeuta, en exclusiva. Cuando trabajamos con los grupos, ese observador interno se despierta no solo por la interacción con el terapeuta, sino por el resto de los compañeros que van realizando sus reflexiones, que van realizando sus propias observaciones y entonces estimulan la observación de los otros. Esta es la clave, yo creo, porque la clave justamente es poder despertar el observador interno en el paciente, como les decía, escuchar y valorar lo que la persona dice y proponer luego
ejercicios, diferentes cuestiones como para disparadores, le llamo yo, como para poder introducir otras estrategias. Por ejemplo, si hablamos de sentimientos negativos, si hablamos de los costos que el tratamiento trae, podemos oponerle no solo los beneficios, sino estrategias para poder superar esos costos que tiene. Pero primero poder hablar de ellos, poder hablar de aquello que cuesta, ¿verdad? Esto es una cuestión, digamos, que se establece entre el paciente y el terapeuta. En la medida en que como terapeutas proponemos y propiciamos la reflexión en el paciente, también tenemos que estar dispuestos a poder escuchar, valorar y hacerle una pequeña devolución de aquello que el paciente nos está contando. Proponer ejercicios, proponer preguntas, analizar la curva de peso, hacer ejercicios de imagen corporal, preguntar, por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta trabajar que es esta frase de Al Capone que era hay 3 maneras de hacer las cosas, bien, mal y como las hago yo. Ese ejercicio me encanta, en los cursos siempre lo cuento, me encanta hacerlo porque esto despierta ese interrogante acerca de cómo hacemos las cosas, facilita el darse cuenta de las negociaciones y de las pequeñas trampas y los autoengaños en los que la persona cae y definitivamente lo que hace es estimular este proceso de conocimiento interior. Para mí el trabajo terapéutico consiste en un viaje al interior de uno mismo. Los terapeutas somos acompañantes de ese viaje y tenemos que poder situarnos desde esa posición. Conducimos el tratamiento desde nuestro lugar profesional y acompañamos ese viaje del paciente. Ese viaje del paciente lo acompañamos facilitando esto. No ubicarnos ni en los grandes maestros, sino quienes pueden acercarle estrategias, preguntas, interrogantes para descubrirse y a la vez también escuchar aquello que tiene para decirnos. Este viaje que el paciente lleva adelante es un viaje compartido, en el cual nosotros vamos a facilitarle este tipo de cuestiones, pero no vamos a darle todas las respuestas porque las respuestas están adentro de cada uno. Esto es lo que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros pacientes. No darle tantas respuestas, sino facilitarles más las preguntas. No retarlo, como decimos, o criticarlo, porque muchas veces el paciente se siente criticado, sino proponer alternativas, que esa es otra de esas condiciones. Mostrarle que siempre hay caminos alternativos y ayudarlo a comprender que esa mirada de pensar, esa mirada que tiene o esa manera de pensar que le pasa sobre sí mismo, muchas veces tiene puntos de partida equivocados. Y entonces esto, descubriéndose él mismo y ayudándolo en ese proceso nosotros, es como va a poder transformar su problemática. Esa es nuestra posibilidad. Ayudar al paciente a cambiar sus creencias, sus modos de pensar y sus modos de convivir con la problemática. Bueno, hasta aquí esta contribución al trabajo de cada uno de ustedes, ese trabajo que tiene mucho de pasión y mucho de esfuerzo también. Así que hasta pronto.